En este tutorial vamos a aprender cómo convertir una raqueta eléctrica mata insectos en una fuente de alto voltaje que nos puede servir para diversos propósitos y experimentos. En el mercado existen varias marcas y tipos de raquetas. Esta, por ejemplo, funciona con dos baterías AA. En un momento le vamos a poner. Existen otras que son recargables. Sin embargo, el circuito es esencialmente el mismo. Varía un poco de marca en marca, pero precisamente vamos a ver cómo convertirlas para nuestros propósitos. Una vez instaladas las baterías, nuestra raqueta ya puede ser utilizada. Tiene un botón en uno de los costados que nos permite energizarla y podemos ver que si lo presionamos, la raqueta ya produce choques eléctricos. Y lo primero que debemos de tener en cuenta es que sin hacer ninguna modificación, la raqueta tal como viene ya es una fuente de alto voltaje. Es decir, nosotros podemos conectar en los terminales de aquí de la raqueta lo que necesitemos alimentar con alto voltaje. Lo que debemos hacer es conectar un par de caimanes a las dos capas de la raqueta. La raqueta trae tres capas metálicas, una exterior en cada lado y en medio de las dos tiene otra capa. Lo que debemos hacer es conectar un caimán a la capa externa de uno de los lados y otro caimán a la capa de en medio. Y con eso ya tenemos las dos terminales de alto voltaje de donde podemos utilizar la energía. Vemos que si presionamos el botón vamos a tener ya tenemos la energía disponible en los caimanes. Vamos a usar la raqueta para encender una lámpara fluorescente ahorradora. Estas lámparas por lo general cuando se queman lo que se quema es la balastra que ya hemos quitado, pero la lámpara en sí por lo general todavía funciona. Como podemos ver tiene dos terminales de cada lado y vamos a conectar la raqueta a una terminal de cada extremo y vamos a ver, ahí tenemos. Vamos a proceder a desarmar la raqueta para llegar al circuito multiplicador de voltaje. Para ello vamos a quitar tres tornillos que tenemos aquí y hay otros tres tornillos en el interior. Pero bueno, esto puede variar de marca en marca de raquetas, pero generalmente deberemos de quitar algunos tornillos para llegar al circuito. Ya con los tornillos fuera podemos retirar esta tapa y queda expuesto el circuito que necesitamos. Vamos también a quitar esta parte de la raqueta, ¿sí? Esto no lo necesitamos, podemos simplemente cortar los cables y la parte sobrante la podemos desechar. Procedemos ahora a retirar la plaqueta. Hay un tornillo más que debemos quitar. Y también podemos sacar las terminales donde van las baterías. Y aquí tenemos ya el circuito completo fuera de la raqueta. Una explicación rápida de cómo funciona este circuito es la siguiente. Tenemos aquí es la entrada de corriente directa de las baterías, son 3 volts. Esta corriente directa se alimenta al circuito que está a la izquierda del transformador, que básicamente consta de un transistor y una resistencia. Lo que hace el transistor es encender y apagar o switchar la corriente directa para alimentar al transformador con una onda cuadrada. Y el transformador aumenta esta señal, aumenta el voltaje y obtenemos a la salida corriente alterna de un valor de unos 500-600 volts. Posteriormente a eso, esta etapa de aquí de diodos y capacitores es un multiplicador de voltaje de dos etapas. Lo que hace es elevar la corriente alterna que produce el transformador
a corriente directa de entre 2 y 3000 volts, la cual finalmente se almacena en este capacitor final, que es el que guarda una cantidad de energía grande como para que la raqueta funcione y pueda eliminar algunos insectos pequeños. A continuación tenemos que retirar con el cautín, vamos a desoldar todos los componentes de la etapa multiplicadora, es decir, si vemos la figura es todo lo que está a la derecha del transformador. Vamos a quitarlos de la plaqueta. Hemos quitado ya todos los componentes de la parte del multiplicador de voltaje a la derecha del transformador y están aquí. Son 4 capacitores y 4 diodos. Aparte el capacitor final junto con una resistencia, estos no los vamos a ocupar, los podemos hacer a un lado y nos vamos a quedar con estas partes. Podemos ver que el transformador en su secundario tiene 3 salidas. De estas 3 salidas son 2 las que vamos a ocupar y la manera en que vamos a identificarlas es con un multímetro. Vamos a colocar nuestro multímetro en la posición para medir ohms. Lo ponemos en la posición de 2000 y vamos a probar las 3 salidas del transformador, pareja por pareja. Si probamos estas, la primera con la última, no nos marca nada. Las primeras 2 ahí nos marca 228 ohms y las últimas 2 no nos marcan nada. Entonces la combinación correcta es la primera con la segunda. Es aquel valor que nos marca una resistencia, dependiendo del tipo de raqueta, variará entre 200 y 300 ohms. Pero esta es la manera en la que identificamos qué pareja de las 3 terminales es la que vamos a utilizar. Vamos a ver ahora cómo construir el circuito multiplicador con los diodos y los capacitores que quitamos del circuito de la raqueta. Suponiendo que aquí tenemos las 2 salidas del transformador que acabamos de identificar, vamos a hacer el siguiente arreglo. Vamos a poner aquí un capacitor. Aquí colocamos un diodo, otro diodo en esta posición y otro capacitor acá. Bueno, aquí ya tenemos una etapa multiplicadora que lo que va a hacer es el voltaje que salga del transformador en este punto lo va a multiplicar por 2. Dado que usamos dos capacitores y 2 diodos, todavía nos quedan otros 2 capacitores y 2 diodos más para la segunda etapa multiplicadora, para lo cual otra vez colocamos un condensador o capacitor, un diodo, otro diodo y el último capacitor. Y tenemos ya la segunda etapa multiplicadora, ¿sí? Entonces, del voltaje que tengamos aquí vamos a tener el doble y aquí el cuádruple. Y adicionalmente podemos colocar un diodo más en este punto para tener rectificada la salida del transformador sin multiplicación de voltaje. Es decir, este transformador nos produce unos 700 volts aproximadamente a la salida, que es el valor que vamos a tener aquí. Depende un poco del tipo de raqueta que tengas, pero aproximadamente es este valor. Después de la primera etapa multiplicadora tendremos el doble de ese valor, aproximadamente 1400 volts en este punto. Y finalmente, en la segunda etapa multiplicadora tendremos el doble de este, es decir, unos 2800 volts, que es lo que produce la raqueta. Claro está que nos hace falta un diodo extra, pero es un diodo que conseguimos en cualquier tienda de electrónica. Por ejemplo, podemos usar el diodo 1N4007, que es el diodo más común, lo encuentran en cualquier tienda y funciona perfectamente para este circuito. Aquí podemos ver ya la etapa multiplicadora armada y soldada con las 3 salidas que nos van a proporcionar 3 niveles diferentes de voltaje.
Aquí tenemos ya el circuito. Hemos recortado una parte que ya no nos va a servir, donde quitamos todos los componentes y soldamos el multiplicador en las terminales que identificamos hace un momento. Entonces esencialmente está completo, nos resta montarlo, y para ello también hemos recortado la parte del compartimento de baterías del mango de la raqueta para poder utilizarlo y no desecharlo. Entonces vamos a colocar en su lugar las dos terminales. Sí, vemos que encajen correctamente. Y ahora sí. Una última modificación que debemos hacer es el switch o interruptor que enciende el circuito de la raqueta. Este que trae originalmente está en una posición bastante incómoda si vamos a montarlo en una base, por lo cual lo que nos conviene es simplemente eliminarlo. Vamos a recortar dejando las terminales a una distancia que nos permita simplemente soldar un nuevo switch en el lugar en donde estaba este, pero vamos a poner un switch que sea más acorde a nuestros propósitos. Nuestra fuente ya está completamente armada sobre una base de madera. Como podemos ver, hemos colocado un interruptor en el lugar donde estaba el interruptor original del circuito, y este es el que nos permite encender nuestra fuente. Como podemos ver, el LED que trajo originalmente todavía está funcional y nos indica cuando está energizada nuestra fuente de alto voltaje. Podemos ver que hemos realizado las conexiones para tener el negativo o tierra de la fuente, y tenemos tres positivos que son los diferentes niveles de voltaje que nos proporciona. Como comentamos anteriormente, el primero de ellos nos da aproximadamente 700 volts, el doble en el segundo, que son unos 1400, y el cuádruple en el tercer poste, que serían aproximadamente 2800 volts de corriente directa. Esta es ya la fuente de alto voltaje que hemos construido a partir de la raqueta eléctrica.